Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a disponernos para esta experiencia en el abandono del Señor, en su divina voluntad, en su divino querer. Queremos darte gracias, Señor, por este día donde te manifestaste al mundo, como el Señor, como el Dios, como el Rey. Pero no lo hiciste alardeando de ser un Dios o un Rey, sino de ser tan frágil y pobre como nosotros. Te damos gracias porque tu manifestación de amor nos recuerda que siempre estamos dentro de tu corazón, que tú nos amas, que tú nos piensas, que tú nos diseñas cada día. Y al iniciar esta experiencia, Señor, queremos darte nuestro sí. Sí a tu voluntad, sí a tu querer, sí a lo que tengas que hacer, Señor, con mi vida y con la vida de todos aquellos que amo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender la razón por la que hemos llegado hasta aquí. A través de estas preguntas trataremos de iluminar este momento. Cuando el hombre pierde conciencia de lo que está haciendo, es cuando pierde fuerza también para hacer aquello que debe hacer. Resulta que uno tiene una labor concreta, encomendada por Dios, pero la olvida fácilmente, prontamente. Y cuando uno olvida o no tiene conciencia de lo que debe hacer, entonces ya no tiene fuerza por hacerlo. Yo sé que esa pregunta aplica para todos los que estamos aquí, todos, no hay ninguna excepción. ¿Cuál fue el momento que Dios utilizó para llamarte? Para pedirte un cambio de dirección, para pedirte un cambio de vida. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas ese instante? ¿Dónde estabas? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo pensabas? ¿Cómo vivías? ¿Puedes recordar el momento, el lugar, incluso la hora, lo que hacías? ¿Recuerdas ese instante de tu vida? Y entonces aquí viene esta pregunta que muchas veces nos hemos hecho pero que olvidamos. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Somos los mismos desde aquel momento? ¿Algo cambió en nosotros? ¿Algo dejó de ser o algo empezó a ser? ¿Quién eras antes de Dios? ¿Quién eras antes de encontrarte con Él? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Seguimos siendo los mismos? ¿O algo ha cambiado? Y es aquí donde entonces viene en esta experiencia de retiro la escala de la cruz. ¿Cómo llegar hasta la cruz? Que era algo que ya meditábamos justo anoche en la adoración eucarística ante Jesús sacramentado. ¿Cómo llegar al costado de Cristo? Pero esta vez es cómo llegar a la cruz de Cristo. Esto busca responder esa pregunta, esos 3 días de meditación. Tres días que para muchos puede durar un para siempre. 3 días que para muchos puede ser simplemente 3 días, o 2 días, o incluso un día. Cada uno según su corazón, cada uno según la voluntad de Dios en su vida y también su respuesta para el Señor.
¿Dónde estábamos cuando el Señor nos llamó? ¿A dónde íbamos cuando el Señor nos llamó? ¿Cambió nuestra vida de dirección? ¿Sigue siendo la misma dirección desde que lo encontramos? Algo perdió fuerza, algo perdió sabor, algo que yo disfrutaba antes, ya no lo disfruto, antes que yo amaba antes, ya no lo amo. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Y hacia dónde me está llevando? Eso para entender por qué razón estamos aquí esta tarde. Alguno puede estarse diciendo, ¿por qué no me quedé en mi casa mejor? Me hubiera quedado más bien. Eso que esto apenas comienza. Para escalar a la cruz hay que desacomodarse, desinstalarse, despojarse, desnudarse, desprenderse. Y ese despojo lo quiere hacer el Señor con nosotros durante estos días. A la luz del espíritu franciscano, a la luz de la vida de San Francisco de Asís y de todos estos otros santos que acompañan y protegen nuestro camino, nuestros santos de devoción particular. Se empieza a ser santo cuando se desea ser santo. Allí empieza el camino de la santidad. El solo deseo es el primer paso. Después viene la crucifixión, el dolor, la humillación, la muerte. Pero para ser santo, primero hay que desearlo. Y por eso esta pregunta tan importante, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde hemos venido? ¿De dónde hemos llegado? El apóstol San Pedro escribe en su carta algo terrible cuando habla del pecado. Dice que el pecado es como cuando el perro vomita y vuelve a comerse su vómito. O como la cerda o el cerdo, que es lavado y luego se tira a aquel pantanero nuevamente. ¿Realmente hemos salido? ¿Realmente nos hemos dejado transformar? ¿Realmente soy alguien distinto o quiero ser alguien distinto, pero todavía hay tantas cosas que dejar? Por eso, ante esta pregunta, ¿de dónde nos sacó el Señor?, viene la segunda importante pregunta: ¿hacia dónde me quiere guiar el Señor? ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Le he puesto resistencia a una voz que ha estado dentro de mí hace mucho tiempo o que hace poco empecé a descubrir? Que me taladra, que me martilla el corazón, que llega, que viene en los momentos de silencio, de soledad, viene a mi mente, a mi corazón. A veces en mis oraciones siento, me veo revestido de alguna manera, me veo en algún lugar, pero huyo de ese pensamiento, huyo de esa visión porque tengo miedo, porque no es lo que quiero aún, porque no me siento preparado. ¿Hacia dónde me lleva el Señor? Y no podemos tener miedo al decirle al Señor: ¿qué quieres de mí? ¿Qué buscas de mí? Porque llamas a mi puerta, yo que tantas veces te la he cerrado. ¿Por qué sigues tocando a mi corazón? ¿Acaso no te das cuenta que no quiero responderte? ¿Por qué sigues esperando afuera? Si yo soy feliz con lo que hago, con lo que tengo. Yo soy feliz con los sueños de mis padres, yo soy feliz con los sueños de mis amigos en mi vida. Sí, yo soy feliz. ¿Por qué sigues esperando? Y si nos damos cuenta, queridos hermanos, Jesús está allí, esperando por ti y por mí. Toca a la puerta. Y entonces viene una tercera y última pregunta en este primer momento. ¿Por qué no le hemos respondido al Señor en la forma que Él nos pide responderle? ¿Por qué no le hemos respondido al Señor? ¿Qué nos detiene? ¿Qué no nos deja avanzar? Te invito a que tomes tu cuaderno y escribas estas 3 preguntas con tus propias respuestas. Primera pregunta: ¿de dónde me sacó el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor?
Vamos a escribir primero las preguntas, luego tendremos un momento de silencio para meditar y escribir las respuestas. ¿De dónde me sacó el Señor? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿hacia dónde me lleva el Señor? Y la tercera y última pregunta es, ¿por qué no le he respondido al Señor en la manera que Él me ha pedido responderle? Primera pregunta, ¿de dónde me sacó el Señor? Segunda pregunta, ¿hacia dónde me lleva el Señor? Tercera pregunta, ¿por qué no le he respondido al Señor en la manera que Él me pide responderle? Mientras usted va haciendo su diálogo interior, su respuesta, el Señor quizás vaya iluminando algunas cosas al corazón, así que simplemente usted esté tranquilo allí, ocúpese de sus respuestas, mantenga su corazón sereno para que Él vaya respondiendo, para que Él vaya en su corazón. ¿Por qué no le he respondido al Señor en la manera que Él me pide responderle? Primera pregunta, ¿de dónde me sacó el Señor? Segunda pregunta, ¿hacia dónde me lleva el Señor? Y tercera pregunta, ¿por qué no le he respondido en la manera que Él me pide responderle? Cuando uno entiende de dónde ha salido, puede entender hacia dónde va. Cuando uno entiende hacia dónde va a reconocer si su respuesta ha sido certera o todavía no hemos respondido en el modo correcto. ¿De dónde me sacó el Señor? Nos recuerda que somos seres en construcción. Nosotros no somos un producto acabado. Cada día Dios nos diseña, cada día Dios nos transforma. Por tanto, somos seres en construcción. Nadie vino aquí siendo santo. Estamos en camino. Algunos han logrado avanzar más, otros nos hemos quedado en alguna situación particular y no hemos podido salir de allí, pero todos hemos emprendido un camino. Pero para poder tomar fuerza para lo que viene, necesito comprender de dónde salí. Y al entender de dónde salí, puedo caminar con certeza hacia adelante, abandonando aquello que tengo que dejar. Y cuando avanzo, por fin, mi respuesta puede ser más certera para Dios. Avanzar es lo único que pide el Señor. No detenerse, caminar, aún en medio de las incertidumbres, aún en medio de las dudas.
Gustavo, ¿de dónde te sacó el Señor? Cuéntanos de dónde te sacó el Señor, Gustavo. El Señor me sacó del error de no reconocer, de no creer en su obra, de no valorar su amor, el amor que me ha ofrecido por medio de mis padres, de mis hermanos, las personas que han estado ahí esperando por el amor que me he negado a ofrecer por culpa de mi egoísmo, por no reconocer las necesidades, lo que los demás están esperando, están anhelando, lo que necesitan, porque el Señor necesita que yo te ofrezca. Gustavo reconoce que el Señor lo sacó de un error, de un modo de vivir muy diferente, evidentemente, a lo que el Señor quería, de esa inconsciencia de ver el amor de sus padres, de tantas bendiciones que el Señor le había dado, y siente que el Señor lo sacó de esa oscuridad en la que vivía para darle una nueva vida. Manuela, ¿de dónde te sacó el Señor? Yo siento que yo misma me metí como en un miedo, como que me puse como un muro a mí misma, porque desde pequeñita conocí mucho de él, pero el mismo camino de la diferencia me fue poniendo un muro que me alejaba de él. Y aún así, siempre estuvo ahí tocando ese muro para derrumbarlo, y creo que de ahí me sacó una y otra vez siempre. Ha estado como tratando de romper ese miedo para seguirme llevando hasta él. Te sacó de una barrera, de un muro que no te dejaba caminar. Camilo Tejada, ¿de dónde te sacó el Señor? El Señor me sacó de la oscuridad, de la bulla del mundo más que todo, ya que siempre escuché el llamado, pero la bulla del mundo no me dejaba realmente entenderlo. De eso me sacó el Señor. Te sacó de ese bullicio que no te dejaba encontrar al Señor. Angie Sido, ¿de dónde te sacó el Señor? El Señor me sacó de las mentiras que hoy en día nos muestra el mundo y de ver las cosas normales como hoy el mundo las ve. De esas mentiras del mundo. De allí te sacó el Señor, de esas falsedades. Jonathan, ¿hacia dónde te lleva el Señor? Me lleva a buscar su amor. Porque a pesar de que uno lleva ese camino buscando la conversión, uno tiene sus debilidades, sus caídas, su fragilidad. Pero he comprendido de que a medida que uno le pide amor a Él, el resto es añadidura. Todo lo que Él concede es añadidura aparte del amor. El amor se hace base y se hace raíz para que las bendiciones, para que los dones, los carismas, todo lo que Él nos hace sentir cada día, hasta la propia felicidad despega del amor que Él nos da. Porque si uno no se pierde en deleite hacia Él, no llega uno nunca a Él. Y uno se debe perder en deleite para que Él empiece a inundarle a uno ese amor. Y ese amor pueda quemar el alma de uno. Te lleva hacia la contemplación de su amor. Te lleva hacia Él mismo, hacia ese deleite. Michelle, ¿hacia dónde te lleva el Señor? Vaciarte para que Él pueda llenarte. Vaciarte y llenarte. Juan Diego, ¿hacia dónde te lleva el Señor? A reconocer mi miseria para encontrar el amor que lo muestra. Reconocer su miseria para darse cuenta de ese amor. Kelly, ¿hacia dónde te lleva el Señor? Hacia Él en la cruz, amor por el Cristo. Dar amor por el que se todo amor
ir hasta la cruz. Y esa última pregunta que nos hacíamos de por qué no he respondido en la forma que el Señor me pide responder, la dejaremos para compartirla luego. Sé que hay muchas respuestas allí que el Señor irá dando incluso a través de esta experiencia. No se preocupe si todavía no tiene todas sus respuestas, igual habrán otros momentos en que usted pueda profundizar un poco estas preguntas. El título del retiro es el siguiente, se llama La Escalera de la Cruz. A partir de una expresión de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima dice que hay una escalera para llegar al cielo, directamente al cielo, y esa escalera es la cruz. Casi que Santa Rosa de Lima preguntaba, ¿quieres ir al cielo directamente? Entonces ve por el camino de la cruz. Ese es el camino para llegar al cielo, la cruz, la escalera de la cruz. Y vamos a dar la primera escala de aquella escalera de la cruz. ¿Cuál es la primera escala de aquella escalera que nos llevará hacia la cruz? La primera escala es lo que se llamaría, en un término genérico, el vacío de Dios. El vacío de Dios. Y vamos a comprenderlo a la luz de nuestra experiencia como peregrinos. El vacío de Dios. Vamos a entenderlo, vamos a asumirlo, vamos a comprenderlo. El vacío de Dios. Primera escalera. ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en el vacío de Dios? ¿Alguien puede compartirnos? Levanta su mano y nos comparte. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos del vacío de Dios? ¿Qué es eso del vacío de Dios? Jonathan. El vacío de Dios para mí es aquello que nosotros creemos que conocemos a un Dios, pero hay algo que nosotros buscamos y que nunca nos va a llenar. Entonces conocemos ese Dios sencillo, el Dios que nació, el Dios que murió en la cruz, el Dios que resucitó al tercer día y para de contar. Y aún ese vacío de no saber que es un Dios que da amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que está siempre pendiente de nosotros y que nunca lo da. Podríamos decir que usted trata de hablar del vacío de Dios como un desconocimiento de alguna manera de lo que es Dios. Bueno, vamos a dejarlo allí, no, ahorita lo entenderemos. ¿Alguien más qué piensa cuando hablamos del vacío de Dios? ¿A qué hace referencia esto, el vacío de Dios? El pecado. Julián, el pecado. ¿Sientes que el pecado es el vacío de Dios? El pecado. ¿Alguien más tiene algo que compartirnos? ¿En qué pensamos cuando hablamos del vacío de Dios, José Miguel? Un corazón completamente vacío. Un corazón completamente vacío, sin Dios. Bueno, mire, vamos a entender esa expresión. Sí, Juliecita. Egoísmo, vacío de Dios. Pues déjenme decirle, ¿cómo? Vacío es perder la gracia de Dios. Perder la gracia de Dios, Clarita. Es eso que nuestro corazón siempre anhela, que yo pienso que es ese vacío que siempre sentimos que hasta alcanzar, pues cuando estamos en Dios podemos. Pues bien, déjenme decirle que es todo lo contrario. Porque estamos hablando de un vacío sin Dios, sino el vacío de Dios. El vacío de Dios significa un lanzarse. El vacío de Dios significa un tirarse a los brazos de Dios. Un vacío. Caigo en el vacío de Dios. Ese abandono absoluto es el primer escalón de la cruz. Sin abandono no hay cruz. Padre, me abandono en tus manos, dice la oración de Charles de Foucault. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te daré gracias. Abandono. Que lo entendemos claramente cuando Jesús dice en el huerto, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús se lanza al vacío de Dios. Allí empieza el camino de la cruz. El camino de la cruz comienza cuando me lanzo a ese vacío, me tiro a ese vacío de Dios. No es un vacío sin Dios, no, es el vacío de Dios. Vamos a entenderlo a la luz de esta experiencia peregrina. Porque el Señor quiere iluminar nuestra vida de misión, nuestra vida de experiencia de fe a la luz de este camino, también como peregrinos. ¿Alguien sabe dónde nació el proyecto peregrino? Los peregrinos del Divino Amor de Jesús y María. Aquí dicen que en Bogotá. ¿Dónde más nació? En Medellín, en el Tepeyac, con Nuestra Señora de Guadalupe.
vamos a tratar de tomar algunos apuntes, cada uno según sienta necesario, ¿no? Cada uno según sienta necesario para su corazón y le sirva para la edificación de su respuesta hacia Dios. El vacío de Dios en Proyecto Peregrino comienza con Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando yo llego a México en octubre del año 2017, yo me encontraba estudiando segundo de filosofía en el seminario de Marinilla. Sin contar que ya llevaba mi tercer reingreso al seminario. Ingresé una vez, me salí, ingresé segunda vez, me salí, y la tercera vez ingresé y ya llevaba año y medio de manera continua dentro del seminario. Es decir, ya yo decía, no, ya, ahora sí, pensaba yo, ahora sí. Cuando llego al Tepeyac, Nuestra Señora de Guadalupe se me manifiesta y me dice: es hora de dar su último y más grande salto de fe, porque el vacío de Dios también tiene como sinónimo, como significación, el salto de fe. El vacío de Dios significa y es el salto de fe. Me tiro al vacío, un salto al vacío, es decir, doy un salto de fe. Pero es un salto absoluto, sin posibilidad de regreso. Por eso se llama el vacío de Dios. No es como un salto de fe común que uno da, bueno, hice algo en fe, pero luego puedo retroceder. No, es lanzarse sin posibilidad de regreso. Ya no hay regreso. Ya todo se fue, ya todo se va, ya todo se irá. Es ese vacío absoluto. Es ese vacío total. Ya no existe nada. Y si yo me lanzo al vacío de Dios y me quedo sin nada, entonces, ¿qué estoy encontrando cuando me lanzo al vacío de Dios? ¿Qué me queda? Dios. Aparentemente nada para los ojos humanos, pero para los ojos espirituales lo he encontrado todo. Vacío de Dios, salto de fe, que no es otra cosa que haberlo encontrado todo. Es encontrarlo todo. La madre me dice: salta. Yo le dije: madre, pero es que yo ya he dado muchos saltos de fe. Cuando me fui por primera vez al seminario, que dejé el consejo, que dejé mi novia, que dejé la psicología, que dejé mi trabajo, que dejé todo aquello que estaba diseñando. Sí, fue tu primer salto de fe. Madre, pero yo di otro salto de fe cuando me salí del seminario a buscar comunidades religiosas y luego volví. Sí, era un segundo salto de fe, y así sucesivamente. Pero me dijo: este va a ser tu último y más grande salto de fe. Por eso el primer escalón se llama el vacío de Dios. Ya no me quedaba nada. Yo pensé que había renunciado a algo cuando empecé el camino en el seminario. Yo dije: uy, no, yo dejé muchas cosas. Yo me fui para el seminario convencido de que yo lo había dejado todo por el Señor, y la gente me decía: uy, hermano, ¿usted cómo dejó todo por el Señor? Y cuando yo llegué al Tepeyac me di cuenta que yo no había dejado nada. Lo seguía teniendo todo. Por eso el vacío de Dios es despojarse de todo, quedarse sin nada para encontrarlo a Él. Entonces yo le dije: madre, ¿qué tengo que hacer? Y la madre entonces viene aquí algo importante en el vacío de Dios, que consiste en vivir solo del Evangelio. La petición de la Madre de Guadalupe fue concreta: vuelve al Evangelio. Y entonces aquí hay una pregunta importante: ¿a qué hace referencia Nuestra Señora de Guadalupe cuando dice vuelve al Evangelio? ¿Alguien nos quiere ayudar con su respuesta? ¿Qué es eso de vuelve al Evangelio? ¿Qué es volver al Evangelio? Vuelve a rescatar lo que se ha perdido en algún momento. Rescatar lo que se ha perdido, dicen por aquí. ¿Qué más de eso, volver al Evangelio? Vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. ¿Qué más? Vuelve al Evangelio. Jonathan. Hacer vivo el Evangelio. Hacer vivo el Evangelio. ¿Alguien más nos puede ayudar con su respuesta? ¿Qué es eso de vuelve al Evangelio? Centrar solo su mirada en Dios. Centrar solo su mirada en Dios. Ser Cristo viviente. Ser Cristos vivientes. Cuando ella me dice vuelve al Evangelio, le pregunto yo: madre, ¿por qué? Me dice: porque la iglesia tiene que volver a sus orígenes. La iglesia tiene que volver a recordar de dónde nació. Por eso la pregunta: ¿de dónde me sacó el Señor? La iglesia tiene que saber dónde nació. ¿Alguien sabe dónde nació la iglesia? ¿Dónde nació la iglesia? Ni idea dónde nació la iglesia. La iglesia nació con Jesús, el nacimiento de Sara, y en el Pentecostés, en el Santo en el Espíritu Santo. Jesús empieza a reunir un grupo de discípulos. ¿Cuántos eran? Primero era una multitud. No, dice 72, pero el número aparece en paréntesis, significando que era mucha gente
la que seguía al Señor. Allí empieza a nacer el proyecto de Jesús, pero la iglesia estaba apenas en surgimiento. Luego le dice a Pedro, ¿qué le dice a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Allí ya había nacido la iglesia? Él dice la expresión en futuro, edificaré mi iglesia. Está naciendo esta iglesia. Pero la iglesia toma forma exclusiva y de manera total en el Pentecostés. Cuando ya reciben el Espíritu Santo, salen a anunciar. ¿Y cómo eran esos tiempos de los discípulos? ¿Todo estaba listo para que la gente conociera el mensaje de Jesús? ¿Les fue fácil esa primera predicación? ¿Salieron, hablaron de Jesús y todo el mundo se convirtió? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue fácil el primer camino de la iglesia? La iglesia nació perseguida y morirá perseguida. Por tanto, si usted y yo queremos ser iglesia, seremos perseguidos y moriremos siendo perseguidos. A eso hace referencia la Madre de Guadalupe. Vuelve al Evangelio, vuelve a ser perseguido, vuelve a ser humillado, vuelve a ser maltratado por el nombre de mi Hijo. Vuelve sin temor, ve a ese camino, ve a ese Evangelio, porque Jesucristo es la palabra, la buena noticia. Vuelve a ese camino de crucifixión. Lánzate a ese vacío de Dios, porque mirarás hacia atrás y ya no tendrás nada que recoger. Nada que recoger. Por tanto, no tienes otra opción que seguir caminando. Tiré trabajo, tiré novia, tiré estudio. Ya no me queda nada. ¿Para qué me voy a devolver a recoger escombros si adelante me queda la cruz? Porque lo que yo he dejado atrás se llama escombro. Lo que me queda por seguir se llama cruz. Allí nace entonces el proyecto de iglesia. Allí nace el proyecto peregrino. Nos hacemos Cristos vivientes. Entonces, el primer vacío de Dios consiste en encarnar el Evangelio. Vivir solo del Evangelio. Decirle a este tiempo, a esta generación de pleno siglo XXI, que Jesús está más vivo que nunca. Porque dice el libro de los Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo. ¿A qué hace referencia con que es el mismo? Es el mismo que caminó hace más de 2000 años. Es el mismo que camina hoy después de 2000 años. Y por tanto, ese Jesús que le dijo a sus discípulos: vayan, anuncien el reino, que es algo que empezaremos a meditar poco a poco, el camino de los discípulos a la luz de los 4 evangelios. Poco a poco iremos introduciendo todo este tema. Ese mismo mandato de Jesús hace más de 2000 años sigue hoy vivo, vigente. Reciban el Espíritu Santo, vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca. Ha llegado el reino de los cielos y ya está en nuestro corazón. Bien, ese es el pedido de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora, vamos a la vida y figura de San Francisco de Asís, para entender este vacío de Dios. San Francisco de Asís, hijo de un rico mercader de Italia, de origen francés, porque de hecho Francisco es un nombre francés que significa siempre alegre, siempre sonriente, o el pequeño francés también. Francisco lo tenía todo. Era un joven que disfrutaba de las reuniones sociales, era el alma de la fiesta, como decimos algunos comúnmente. ¿Alguien sabe a qué hace referencia eso de ser el alma de la fiesta? El que prende la fiesta, es el que motivaba, el que reunía. Francisco era el que siempre estaba allí haciendo reír a los amigos, era el que inventaba locuras, era el que estaba molestando a todo el mundo. Ese era Francisco, él siempre alegre. Él incluso cantaba mucho en francés cuando estaba muy contento, siempre andaba silbando. Pero aunque él no sabía, él llevaba dentro de sí un gran sentido o sensibilidad hacia los pobres. Él siempre que veía a un pobre, él se detenía y detenía su mirada, y aunque al principio no se acercaba, y mucho menos a los leprosos, él se quedaba mirando, y como que de repente algo le compungía, le lastimaba el corazón. Pero como no había abierto aún sus ojos, él continuaba su camino, pero siempre que se encontraba con un pobre, él detenía su mirada,
y parecía que todo se enmudeciera alrededor. Miraba a ese pobre, le dolía su corazón, pero como muchos de nosotros, seguimos de largo. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado? Usted va por la calle, se encuentra a alguien, usted sabe que a esa persona le está pasando algo, usted lo siente, su alma lo siente, su corazón lo siente, usted mira a esa persona, se detiene, alguien le está hablando y usted en ese momento no escucha, usted está mirando allá, algo le dice, ve, dale la mano, dale un abrazo, un consuelo, ¿y usted qué hace? Sigo de largo. Nos ha pasado, ¿verdad? A casi todos nos debe haber pasado. Igual en el bus, se sienta alguien en el bus, o usted va en el transporte público y usted siente que la persona que está a su lado clama algo a gritos. Usted lo sabe, usted lo siente, aunque usted diga yo no tengo dones de visión, no tengo dones de locución y de conocimiento de palabra, algo, usted siente algo porque esa persona tiene algo tan fuerte en su corazón que usted, aunque no está preparado, lo siente y sabe que debe decirle algo. ¿Y usted qué le dice a duras penas? Hola, me regala un permisito que me va a parar. Eso le dice. Y usted se baja del camión, porque algunos montan en camiones. Usted se baja del bus, usted se baja del taxi. Y en el corazón le queda un remordimiento. Y usted piensa en esa persona hasta por días enteros. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese dicho? No, hermano, pero es que una vez yo me puse a decirle a alguien que venía a mi lado cosas que no eran y me regañó. Pues es mejor que lo regañen por haberlo intentado, que usted se vaya remordido de conciencia por haber dejado un alma sedienta de Dios. El vacío de Dios consiste en vencer todo prejuicio y todo juicio humano. Lanzarse a ese vacío a la luz de San Francisco de Asís nos va a decir a nosotros, es hora de salir de los prejuicios, de los respetos humanos. San Francisco, cuando empezó a conocer más de Dios, él estuvo preso un año en Perugia. Allí fue preso porque él estaba batallando en las cruzadas. Intentaron entrar a un territorio que finalmente no lograron entrar, fueron atacados, casi muere, fue herido y llevado a una prisión como rehén. Y después de cerca de un año sale con su espíritu quebrantado, porque él realmente decía, a mí la cárcel lo que ha hecho es quebrantar el corazón, rasgar el corazón. Y es cuando él empieza a buscar, él queda enfermo por mucho tiempo, hasta que finalmente se retira a una montaña, la famosa Porciúncula, donde encuentra la capilla con el Cristo de San Damián, y allí empieza todo el camino donde el Cristo le dice una expresión que creo que si nosotros conocemos un poco de San Francisco sabemos que esa expresión es concreta. ¿Cuál es la expresión del Cristo a San Francisco? Ve y repara mi iglesia. Ve y repara mi iglesia. Saltar al vacío de Dios consiste en reparar la iglesia. Repararla. La Madre de Guadalupe nos dice, vuelve al Evangelio. San Francisco nos dice, a la luz del Cristo de San Damián, repara mi iglesia. Es decir, aquí ya hay dos caminos para saltar al vacío de Dios. Vivir el Evangelio y reparar la iglesia. Entonces, si yo empiezo a entender qué es la iglesia, cómo ha surgido, puedo entender cómo repararla. Algunos protestantes han llegado a hablar de Martín Lutero en la misma línea de San Francisco de Asís, sin darse cuenta que hay un gravísimo error en comparar a San Francisco de Asís con Martín Lutero. ¿Saben cuál es la diferencia entre San Francisco de Asís y Martín Lutero? ¿Alguien la sabe? Empecemos por preguntarnos, ¿alguien sabe quién es Martín Lutero? El que separó la iglesia. El reformador de la iglesia. De la Reforma Protestante, 1521 al 1525 se da todo este suceso. La Reforma Protestante nace con Martín Lutero. ¿Saben quién era Martín Lutero? Era un sacerdote agustino. Era católico, y no solamente era católico, era sacerdote, era consagrado. Entonces algunos han llegado a decir que la figura de Martín Lutero fue elemental en el camino de la fe. Error, gravísimo error. La diferencia entre San Francisco y Martín es concreta. Reparar la iglesia no significa irse de ella. Reparar la iglesia significa morir por ella. Morir por la iglesia. Reparar no es otra cosa que morir por. Cuando Jesús te diga, hijo, repara
Mi Sacratísimo Corazón, lo que te está diciendo en términos paisas es: muere por mí, muere conmigo, repara mi corazón, muere por mí, da la vida por mí. San Francisco hace la reestructuración, la reparación de la iglesia al morir todo, completamente todo. Es cuando llega a la plaza pública de Asís, porque el papá le empezó a reclamar, a golpear, a tratar de loco. ¿Y qué hizo San Francisco de Asís? Se desnudó, totalmente se quitó la ropa. Y allí, en la mitad de toda esta gente que miraba, unas emocionadas, otras decían: pero Dios mío, este muchacho se enloqueció. Otros emocionados, otros simples espectadores. Y el papá ofendido, San Francisco le dijo al mundo: tengo un solo camino, y es la pobreza. Él dijo: me he enamorado de una mujer, no dejo de pensar en ella. En las noches me acuesto pensando en esta dama, en esta bella mujer. ¿Y saben quién era esa bella dama? La dama pobreza. Por eso la expresión tan concreta de San Francisco: conozco a Cristo pobre y crucificado, ya no necesito más. Ya no necesito más, ya conozco a Cristo pobre y crucificado. Y en un paralelo similar, Charles de Foucault, que también se conoció como el hermano universal y que está en caminos a la santidad, Charles de Foucault decía algo precioso: no sé cómo te he conocido pobre y pretendas seguir siendo rico. No puedo verte pobre y querer seguir viviendo como un hombre rico. No puedo. No soy capaz de verte pobre y querer ser rico. Ya no puedo, decía Charles de Foucault. Y también hizo un camino similar al de San Francisco de Asís. Entonces concluimos con San Francisco de Asís que el vacío de Dios es la restauración, la reparación de la iglesia, que consiste en morir por ella. A diferencia de Martín Lutero, que no la reparó, sino que la dividió. Dividió. La palabra división viene del mismo vocablo griego de diablo. Diablo significa dividir, dividir, diablo, divisor. Por tanto, el que divide, el que separa es el demonio. Ese es el que separa, el que divide. Dividir, separar, una actitud demoníaca. Por tanto, lo que hace Martín Lutero es dividir, a diferencia de San Francisco, lo que hace es reparar. Entonces nunca permitan que vayan a comparar a San Francisco de Asís con Martín Lutero. Y si a alguien les dice que cuál fue la diferencia concreta, fue que si uno tiene que reparar algo, tiene que morir por aquello, dar la vida por aquello. Es como esos que se van del hogar. No, es que este hogar ya no me da, mi matrimonio no, pues entonces sepárese. ¿Para qué se van a seguir maltratando? Ya, sepárense. Reparen más bien. De la vida por su hogar, de la vida por su familia. Que habrán casos concretos en los que uno tenga que renunciar, retroceder, solo Dios lo sabe y solo Dios lo puede juzgar. Pero el Señor nos mandó a nosotros a dar la vida, a reparar, no a separar, a reparar, no separar. Y el penúltimo camino de hasta Nuestra Señora de Guadalupe, San Francisco de Asís, viene ahora San Juan Diego. Aquel indiecito al que la Madre de Guadalupe se le manifestó. ¿Qué tiene que ver San Juan Diego con el vacío de Dios? San Juan Diego, un hombre sencillo, un hombre que ni siquiera conocía a la Virgen. De hecho, cuando él la vio, le decía: señora, mi señora, mi señora. Simplemente la veía como una señora, pero no reconocía aún que era la madre de su Señor. Mi señora, ¿sí? En respeto, en actitud de respeto le decía: mi señora. Hay una expresión hermosísima de Nuestra Señora de Guadalupe ante San Juan Diego cuando él sale corriendo porque el tío se le estaba muriendo, estaba enfermo, que ese era el último día de la aparición de la madre, que le había pedido hacer algo, y San Juan Diego, cuando vio que su tío estaba enfermo, entonces, como sabía que la señora se le aparecía aquí arribita en la montaña, entonces se tiró por abajo. Y cuando se tiró por abajo, ¿qué pasó? Que la señora se le apareció. ¿Y qué le dijo la señora? Mi niño, el más pequeño de mis hijos, ¿por qué se turba tu corazón? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? El vacío de Dios es entender que María
va siempre delante de nosotros, que no estamos solos. Cuando nos lanzamos al vacío de Dios, no estamos solos. ¿Por qué? Porque su fiat voluntas tua, su hágase en mí según tu palabra, fue el primer vacío de Dios que experimentó la humanidad. San Juan Diego pudo conocer por su propia mano ese fiat voluntas tua, porque la madre le está diciendo: hey, ¿por qué no te has lanzado? ¿A qué le tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso yo no me he tirado primero que tú? ¿Acaso yo no me he lanzado a ese vacío antes que tú? ¿Por qué tienes miedo? Ven, toma mi mano, que yo me lanzaré contigo nuevamente. Entender entonces, ese primer escalón del vacío de Dios, entender que no estoy solo. Cuando yo me tiro, yo no quedo solo. Porque es que muchos de ustedes, yo los he escuchado cuando dicen: hermano, es que es muy difícil, es que uno se queda sin nada, uno se queda solo. Solo. No nos quedamos solos, la madre está con nosotros, ella se tira con nosotros, porque ella siempre está ahí, porque ella es nuestra madre. Y entonces, ¿qué hace San Juan Diego? ¿Le cree o no le cree? ¿Qué hace San Juan Diego? Le cree. Inmediatamente va y por fin corta las rosas donde él creía que no estaban, pero como la madre ya le había hecho algo que para él era importante, que su tío ya estaba sano, y ya San Juan Diego va con esa felicidad, con ese gozo, y por fin lleva las rosas al obispo, y ahí es donde se da la manifestación de la tilma. Y el cuarto representante de este camino peregrino es San Ignacio de Loyola. ¿Quién era este hombre y por qué tiene algo que ver con este camino de peregrinos? San Ignacio de Loyola era un hombre de la milicia que trabajaba en el ejército, un general del ejército, bastante fuerte de carácter, le encantaban las novelas épicas de aquel tiempo. Estamos hablando también, incluso por las épocas de la Reforma Protestante, estamos hablando del 1500, 1530 aproximadamente. Y San Ignacio de Loyola sufre un accidente en combate. Le disparan en una pierna y entonces es remitido a un centro, a un hospital, a una clínica de reposo mientras termina de sanarse, de reparar su pierna. Y entonces le pide a aquellos enfermeros que estaban en aquel hospital que por favor les lleven novelas épicas del tiempo, novelas para leer, para entretenerse. Y le dicen: no tenemos sino un solo libro que se llama La Imitación de Cristo. No existía otro libro en el hospital. Y entonces preguntó: ¿y qué es eso de la imitación de Cristo? No, es la vida de un hombre, y relata también cómo llegar a ser santo. Y le dice: ¿y eso qué es? Pues bueno, no habiendo más, tráigame en ese libro a ver qué pasa. Y empezó a leer La Imitación de Cristo. Y empezaron a llegar más libros de otros santos. Y se cruzó con la historia de San Francisco de Asís y de Santo Domingo de Guzmán. ¿Alguien sabe quién es Santo Domingo de Guzmán? Aquel que recibió de manos de la madre el Santo Rosario. También nació y creció por la época de San Francisco de Asís, que es el segundo reparador o restaurador de la iglesia. Entonces, cuando él se encuentra con el camino de San Francisco y Santo Domingo, se dijo a sí mismo: yo quiero seguir ese camino. Y entonces él empezó a peregrinar. A él lo conocían como el peregrino loco. Él salía, él empezaba a caminar, se tiraba allí, se quedaba un tiempo en montañas, en ermitas, se quedaba en lugares donde el Señor le pidiera, y estuvo cerca de un año internado, retirado del mundo, y allí fue cuando nacieron los retiros ignacianos, las reglas para el discernimiento de espíritus y muchas otras cosas que el Señor le dictó en el lugar de silencio. ¿Qué significa esto? Cuando saltamos al vacío de Dios, Dios nos separa del mundo. Dios nos aleja del mundo. Dios nos quita el deseo del mundo. Muchos de nosotros íbamos a fiestas antes, ¿verdad? Bailábamos, tomábamos o simplemente íbamos. Es más, yo no sé si a ustedes les pasó, me pasaba, yo esperaba ansiosamente que fuera viernes, y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Sí o no? Uno pensaba: hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y uno ese día se ponía más bonito y la locioncita y... ¿sí o no? Y el cuerpo lo sabe, y la locioncita y todo. Y el cuerpo lo sabía que era viernes. Y uno era emocionado porque había llegado aquel día o aquel fin de semana. Pero cuando uno empezó a conocer de Dios, el cuerpo sabía que era viernes, pero el alma no deseaba nada
de aquel viernes. Ya no había deleite, ya no había deseos de salir. Él empieza a quitar, el Señor empieza a quitar todo deseo del mundo, todo deseo de estar en el mundo. La historia de San Ignacio de Loyola nos recuerda a nosotros que somos caminantes en esta tierra, que nada en esta tierra va a satisfacer lo que nuestra alma necesita, nada. Es aquí cuando San Juan de la Cruz dice algo hermosísimo: Dios ha herido mi alma y me ha dejado una herida que solamente se sanará cuando esté cara a cara con Él. Llevo el alma herida de amor, decía San Juan de la Cruz. Mi alma está herida de amor. Ya no tengo más que una herida de amor en mi vida, y sé que esa herida solo se curará cuando esté cara a cara con aquel que me ha herido de amor. San Ignacio de Loyola también nos recuerda que somos caminantes sin rumbo, que nuestra única patria es el cielo, que aquí en esta tierra nada nos pertenece y por tanto nada nos puede poseer. Ni tengo nada, ni nada tengo. Ni nada me tiene, ni nada me retiene. San Ignacio de Loyola nos recuerda a nosotros que para saltar al vacío de Dios necesito separarme de todo aquello que no me deja avanzar y caminar por el mundo sin otro rumbo, sin otro destino que la patria celestial. Es ahí donde nace Peregrinos, a la luz de Nuestra Señora de Guadalupe, a la luz de San Francisco de Asís, a la luz de San Juan Diego y a la luz de San Ignacio de Loyola. Que tenemos otra cantidad de santos, muchísimos. A nosotros nos preguntan que cuáles son los patronos de peregrinos, y nosotros decimos todos. Todos y el que ya van a escribir también, ¿cierto? Todos. Pero evidentemente tenemos unos que han marcado la pauta y sabemos claramente: San Francisco, Santa Clara, San Pío, San Antonio de Padua, San Charbel, Santa Rita de Casia, ¿sí? San Juan Pablo II, San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola, San Maximiliano María Kolbe, bueno, y estos santos concretos y muchos más, pero en ellos vivimos, nos movemos y el Señor nos ha ido pidiendo caminar. Entonces aquí entendemos la primera escala: el vacío de Dios, que no es otra cosa que el salto absoluto de fe. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que necesiten preguntar? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran complementar? ¿Todo está claro? ¿Nada está claro? ¿Lo entiendo todo? ¿No entendí nada? No sé, hermano, me estoy durmiendo. Yo solamente veo allá que usted está parado y yo no sé si es una escoba o es usted, pero a ver, bueno. Vamos bien con el primer escalón. Entendemos que es esto del vacío de Dios, que no es un vivir sin Dios, sino todo lo contrario, es un vivir para Dios. No es un vivir sin Dios, es un vivir para Dios. Eso es el vacío de Dios. No es que llevo una vida sin Dios, no, me he lanzado al vacío de Dios, porque yo no puedo crucificarme sin haberme lanzado al vacío de Dios, abandonarme en Dios. Dejemos una pregunta entonces para la reflexión. Mira, a la luz del Espíritu Santo, vamos a dejar una pregunta que concretice, que profundice este camino que nos ha marcado Nuestra Señora de Guadalupe, San Francisco, que nos ha marcado San Juan Diego y San Ignacio de Loyola, para entender el vacío de Dios. La pregunta es concreta y por tanto necesita una respuesta concreta. ¿Qué hay en mí que aún no le he entregado a Dios? ¿Qué hay en mí que aún no le he entregado a Dios?
Es una pregunta concreta. Nosotros somos muy románticos para responder. Nos encanta la poesía en las respuestas. Decimos cosas que hasta nos hacen suspirar, pero no somos concretos en la vida. Pregunta concreta, respuesta concreta. ¿Qué me falta para entregarle a Dios? ¿Qué tengo aún que no le he entregado a Dios?